articulaciones sinoviales comparten numerosas características. Las formas varían. Esto permite muchos tipos de movimientos y se dividen en 6 categorías. Las artrodias permiten fundamentalmente movimientos de adelante hacia atrás y de lado a lado entre las superficies planas de los huesos. Y también pueden rotar entre sí. Muchas artrodias son biaxiales, lo que significa que permiten el movimiento en 2 ejes. Y triaxiales son las artrodias que rotan y deslizan en forma simultánea y permiten movimiento en 3 ejes. En una articulación gínglimo, la superficie convexa de un hueso encaja en la superficie cóncava de otro hueso. Estas articulaciones producen movimientos angulares de apertura y cierre. Las articulaciones en bisagra son uniaxiales, porque el movimiento que permiten siempre se produce alrededor de un solo eje. Las articulaciones gínglimo solo permiten flexión y extensión. Superficie redondeada o hueso puntiforme que es articulado por el anillo que encaja en otro hueso y por otro lado a la articulación. Es aniaxial, permitiendo rotación alrededor de su propio eje longitudinal, que hace que el atlas rote alrededor de su eje y permita que la cabeza vaya de un lado al otro, permitiendo que la articulación radiocubital haga que las palmas vayan hacia adelante. Articulación condilea. Su superficie es ovalada, convexa, que se proyecta de un hueso encajando en una depresión ovalada de otro hueso. Su articulación es baxial, permitiendo que su movimiento se mueva alrededor de 2 ejes, flexión y extensión, y abducción y aducción, con circunducción limitada. Articulación en silla de montar. En una articulación en silla de montar, la superficie articular de un hueso tiene forma de silla de montar y la superficie articular de otro hueso encaja en esta silla, como si un jinete se sentara en ella. Los movimientos que realiza son iguales a los de la articulación condilea: biaxial, flexión-extensión y abducción-aducción, sumado a la circunducción limitada. Un ejemplo de esta articulación es la carpo-metacarpiana entre el trapecio del carpo y el primer metacarpiano. Enartrosis. La enartrosis o articulación esfenoide tienen una superficie en una forma de esfera de un hueso que encaja en una depresión en forma de copa de otro hueso. Estas articulaciones son triaxiales y pueden permitir movimientos alrededor de 3 ejes, como por ejemplo, puede mencionarse las articulaciones de hombro y de cadera. En la articulación del hombro, la cabeza del húmero encaja en la cavidad glenoidea de la escápula. Y en la de la cadera, la cabeza del fémur encaja en el acetábulo del hueso coxal.